¿Has sentido alguna vez una presencia oscura en tu habitación durante la noche? ¿Te has despertado con una sensación de opresión en el pecho y la sensación de que algo sobrenatural te observa? En las profundidades de la mitología y el folclore existen relatos de encuentros nocturnos con entidades demoníacas, particularmente aquellas asociadas con la lujuria y la seducción. Estos siniestros seres, conocidos como los 7 demonios sexuales, han cautivado la imaginación de generaciones, inspirando cuentos de terror, leyendas urbanas y obras de ficción. Acompáñanos en un viaje a través de las sombras de la noche mientras exploramos las historias y mitos que rodean a estos seres misteriosos. Descubre cómo estas figuras han influido en la cultura popular y han dejado una marca indeleble en nuestra psique colectiva. ¿Te atreves a adentrarte en el reino de lo desconocido? Suscríbete para recibir más contenido fascinante sobre mitología, folclore y más. Mantente al tanto de nuevas historias, análisis profundos y exploraciones de lo sobrenatural. Juntos, desentrañaremos los secretos más oscuros de la noche. Primer demonios sexuales que podrían atacarte de noche es Incubus. Según la mitología europea medieval, el incubus es un demonio masculino que se cree que acecha a las mujeres durante la noche, buscando tener relaciones sexuales con ellas. La Biblia, nuestra fuente de conocimiento ancestral, nos ofrece insinuaciones de la existencia de estos seres malignos. En el libro de Génesis, capítulo 6, versículos 1 al 4, se mencionan los hijos de Dios, que tomaron esposas entre las hijas de los hombres, dando origen a gigantes y héroes de renombre. Algunos interpretan esta narrativa como una referencia a encuentros entre seres celestiales y humanos, lo que podría sugerir la posibilidad de interacciones sobrenaturales en la noche. Pero es en las sombras del Antiguo Testamento donde encontramos indicios más directos del incubus. En el libro de Tobías, capítulo 3, versículos 7 al 8, se relata la historia de Sara, una joven cuyo destino se ve amenazado por un demonio que la asedia. Veamos lo que dice la Escritura. Impactante, ¿verdad? La angustia de Sara ante la presencia del demonio refleja el terror que muchos han sentido al enfrentarse a experiencias similares. Pero, ¿qué es exactamente un incubus? De acuerdo con la creencia popular, el incubus es un demonio masculino que busca tener relaciones sexuales con mujeres mientras duermen. Se dice que entra en los sueños de sus víctimas, adoptando formas seductoras para tentarlas y consumar sus deseos más oscuros. Esta figura infernal es un símbolo de la lujuria desenfrenada y la corrupción espiritual. Las víctimas del incubus suelen despertar con una sensación de agotamiento, desorientación y, en ocasiones, con marcas físicas en sus cuerpos. Estas experiencias, aunque difíciles de explicar, han sido documentadas a lo largo de la historia, dejando una estela de miedo y confusión en su estela. Pero, ¿cómo protegernos del acecho del incubus? Algunos recurren a la oración y la fe como escudos contra las fuerzas del mal. En Efesios 6:12, se nos recuerda que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Pero cuidado, queridos espectadores. El incubus es astuto y persistente. Se alimenta de la debilidad y la vulnerabilidad de sus presas, acechando en las sombras de la noche en busca de su próxima víctima. Segundo demonios sexuales que podrían atacarte de noche es succubus. El succubus es un demonio femenino que, según la mitología, busca seducir a los hombres durante el sueño para tener relaciones sexuales con ellos. La Biblia, nuestro inagotable tesoro de sabiduría, nos ofrece pistas intrigantes sobre la existencia de estas criaturas infernales. Aunque el término succubus no se menciona explícitamente en las Escrituras, hay pasajes que sugieren la presencia de entidades demoníacas seductoras que buscan tentar a los humanos. Uno de los relatos más conocidos que podría aludir a la influencia de los succubus se encuentra en el libro de Génesis, capítulo 39, versículos 7 al 12. Aquí, José, un joven esclavo en la casa de Potifar, es asediado por la esposa de su amo,
quien constantemente intenta seducirlo. Aunque este pasaje no menciona directamente a un succubus, refleja la idea de una entidad femenina que busca la tentación sexual. Pero la verdadera naturaleza del succubus se revela en las sombras del folclore y la superstición. Se le describe como una criatura demoníaca de belleza hipnótica, que se transforma en los sueños de sus víctimas para seducirlas y consumar sus deseos más oscuros. Muchos relatos cuentan cómo estas entidades se alimentan de la energía vital de sus presas, dejándolas exhaustas y debilitadas. Las víctimas del succubus a menudo experimentan una sensación de opresión en el pecho, dificultad para respirar y un deseo abrumador que los consume. Estas experiencias, aunque aterradoras, han sido documentadas a lo largo de la historia, dejando una marca indeleble en la mente de aquellos que han sido presa de estas criaturas infernales. Pero, ¿cómo podemos protegernos del influjo del succubus? La Biblia nos ofrece palabras de sabiduría y protección. En Santiago 4 versículo 7, se nos exhorta a resistir al diablo y él huirá de nosotros. Y en 1 Corintios capítulo 10 versículos 13, se nos asegura que Dios no nos dejará ser tentados más allá de lo que podemos resistir. Tercer demonio sexuales que podrían atacarte de noche es Lilith. En algunas tradiciones judías y mesopotámicas, Lilith es un demonio femenino asociado con la lujuria y la seducción. A menudo se la considera la primera esposa de Adán antes de Eva y se la relaciona con encuentros sexuales durante la noche. La Biblia, nuestra guía en este viaje a través de lo desconocido, nos ofrece indicios reveladores sobre la misteriosa Lilith. Aunque su nombre no se menciona explícitamente en las Escrituras, hay pasajes que sugieren la existencia de una figura femenina demoníaca asociada con la lujuria y la seducción. Una de las referencias más intrigantes se encuentra en el libro de Isaías, capítulo 34, versículos 14 al 15, donde se hace mención de Lilith en el contexto de desolación y oscuridad. Aunque el significado exacto de este pasaje es objeto de debate, algunos interpretan estas Liliths como criaturas demoníacas que habitan en lugares desolados y desiertos, acechando en las sombras de la noche. Pero es en las leyendas y mitos posteriores donde encontramos una representación más detallada de Lilith como un demonio sexual seductor. Según la tradición judía, Lilith es descrita como la primera esposa de Adán, creada igual que él a partir del polvo de la tierra. Sin embargo, Lilith se niega a someterse a Adán y, tras abandonar el Edén, se convierte en una criatura de la noche, acechando a los hombres para seducirlos y corromperlos. Las historias sobre Lilith la describen como una figura de gran belleza y astucia, que utiliza su encanto para tentar a los hombres en sus sueños y consumar sus deseos más oscuros. Se dice que Lilith se alimenta de la energía vital de sus víctimas, dejándolas exhaustas y debilitadas. Las experiencias con Lilith suelen acompañarse de una sensación de opresión en el pecho, dificultad para respirar y una irresistible atracción hacia lo prohibido. A lo largo de la historia, muchas personas han relatado encuentros perturbadores con esta criatura demoníaca, alimentando el temor y la fascinación por lo sobrenatural. Pero, ¿cómo podemos protegernos del influjo de Lilith? La fe y la oración pueden ser nuestro mejor escudo contra las fuerzas del mal. En 2 de Tesalonicenses capítulo 3 versículos 3, se nos asegura que, pero fiel es el Señor, que os afirmará y os guardará del maligno. Cuarto demonio sexuales que podrían atacarte de noche es Asmodeo. En la demonología judía y cristiana, Asmodeo es considerado un demonio asociado con la lujuria y la seducción. Se le menciona en varias tradiciones como un demonio que busca corromper a los humanos a través de la tentación sexual. La Biblia, nuestro tesoro de sabiduría ancestral, nos ofrece pistas reveladoras sobre la naturaleza de Asmodeo. En el libro de Tobías, capítulo 6, versículos 7 al 8, se nos presenta a este demonio como un ser maligno que acecha a Sara, una joven cuyo destino se ve amenazado por su influencia. Escuchemos lo que dice la Escritura. Impactante, ¿verdad? La historia de Tobías y Sara nos ofrece un vistazo a la influencia oscura de Asmodeo y sus maquinaciones en el mundo de los humanos. Pero,
¿quién es realmente este temible demonio? Según la tradición, Asmodeo es considerado un poderoso demonio asociado con la lujuria y la seducción. Se le describe como un ser astuto y manipulador, que utiliza su encanto para tentar a los humanos y llevarlos por el camino de la perdición. Se dice que Asmodeo se deleita en sembrar la discordia en las relaciones humanas, provocando celos y conflictos entre parejas. Las víctimas de Asmodeo a menudo experimentan una sensación de desesperación y confusión, incapaces de resistir sus insidiosas influencias. Se cree que este demonio se alimenta de la energía emocional de sus víctimas, dejándolas exhaustas y debilitadas. Aunque la presencia de Asmodeo puede ser sutil, sus efectos pueden ser devastadores para aquellos que caen bajo su influencia. Se dice que sus víctimas sufren de pesadillas recurrentes, dificultades en sus relaciones personales y una sensación de vacío interior. Pero, ¿cómo podemos protegernos del influjo de Asmodeo? La fe y la oración pueden ser nuestras mejores armas contra las fuerzas del mal. En Santiago capítulo 4 versículo 7, se nos exhorta a resistir al diablo, y él huirá de nosotros. Y en 1 de Pedro capítulo 5 versículos 8, se nos advierte que sed sobrios, y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Quito demonios sexuales que podrían atacarte de noche es Abisó. En la mitología mesopotámica y judía, Abisó es un demonio femenino asociado con la infertilidad, los abortos espontáneos y los problemas de salud en los recién nacidos. También se le atribuyen comportamientos lascivos y seductores. La Biblia, nuestra guía en este viaje a través de lo desconocido, nos ofrece pistas intrigantes sobre la naturaleza de Abisó. Aunque su nombre no se menciona explícitamente en las Escrituras, hay pasajes que sugieren la existencia de entidades demoníacas asociadas con la infertilidad y el dolor. Uno de los relatos más reveladores se encuentra en el libro de Job, capítulo 3, versículo 16, donde se menciona la figura de la que no es alumbrada, una referencia enigmática que algunos interpretan como una alusión a Abisó y su influencia sobre la maternidad y la fertilidad. Escuchemos lo que dice la Escritura. Impactante, ¿verdad? Este pasaje nos ofrece un vistazo a la oscura influencia de Abisó y su conexión con el sufrimiento humano. Pero, ¿quién es realmente este demonio? Según la tradición, Abisó es considerada una entidad demoníaca femenina asociada con la infertilidad, los abortos espontáneos y los problemas de salud en los recién nacidos. Se le describe como una figura grotesca y aterradora, cuyo objetivo es sembrar la desgracia en las familias y comunidades humanas. Las víctimas de Abisó a menudo experimentan una sensación de desesperación y desesperanza, incapaces de concebir hijos sanos o mantener la felicidad en sus hogares. Se dice que este demonio se alimenta del sufrimiento emocional de sus víctimas, dejándolas exhaustas y desoladas. Aunque la presencia de Abisó puede ser sutil, sus efectos pueden ser devastadores para aquellos que caen bajo su influencia. Se cree que sus víctimas sufren de depresión, ansiedad y un profundo sentido de pérdida. Pero, ¿cómo podemos protegernos del influjo de Abisó? La fe y la oración pueden ser nuestras mejores armas contra las fuerzas del mal. En Efesios 6 versículos 11 a 12, se nos insta a poner toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Sexto, demonios sexuales que podrían atacarte de noche es Belcebú. En la demonología cristiana, Belcebú es a menudo representado como uno de los príncipes del infierno asociado con la gula y la lujuria. Aunque su nombre no está específicamente vinculado a encuentros sexuales nocturnos, es considerado un demonio de gran influencia en la tradición demonológica. La Biblia, nuestra fuente de sabiduría ancestral, nos ofrece valiosas pistas sobre la naturaleza de Belcebú y su influencia en el mundo humano. Aunque su nombre no se menciona explícitamente en las Escrituras en relación con encuentros sexuales nocturnos, hay pasajes que sugieren la existencia de este poderoso demonio y su papel en la lucha contra las fuerzas del mal.
Uno de los relatos más reveladores se encuentra en el Evangelio de Mateo, capítulo 12, versículos 24 al 26, donde Jesús es acusado por los fariseos de expulsar demonios por el poder de Belcebú, príncipe de los demonios. Escuchemos lo que dice la Escritura. Impactante, ¿verdad? Este pasaje nos ofrece una visión intrigante de Belcebú como un príncipe demoníaco, cuya influencia se extiende sobre las fuerzas del mal. Pero, ¿quién es realmente este poderoso demonio? Belcebú es considerado uno de los príncipes del infierno, asociado con la gula, la lujuria y la corrupción espiritual. Se le describe como una figura grotesca y aterradora, cuya presencia es sinónimo de desolación y desesperación. Se dice que Belcebú se deleita en tentar a los humanos con sus insidiosos encantos, llevándolos por el camino de la perdición y la destrucción. Las víctimas de Belcebú a menudo experimentan una sensación de opresión y desesperanza, incapaces de resistir sus insidiosas influencias. Se cree que este demonio se alimenta del sufrimiento y la desesperación de sus víctimas, dejándolas exhaustas y desoladas. Aunque la presencia de Belcebú puede ser sutil, sus efectos pueden ser devastadores para aquellos que caen bajo su influencia. Se dice que sus víctimas sufren de adicciones, comportamientos autodestructivos y una profunda sensación de vacío interior. Pero, ¿cómo podemos protegernos del influjo de Belcebú? La fe y la oración pueden ser nuestras mejores armas contra las fuerzas del mal. En Santiago 4 versículo 7, se nos exhorta a resistir al diablo, y él huirá de nosotros. Y en Efesios capítulo 6 versículos 11, se nos insta a poner toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Séptimo demonio sexuales que podrían atacarte de noche es Astarot. Astarot, un demonio sexual cuya presencia en la noche ha sembrado el temor y la desesperación a lo largo de los siglos. Según antiguas creencias, Astarot acecha en las sombras, buscando corromper y seducir a sus víctimas con sus insidiosos encantos. La Biblia, nuestro libro sagrado, nos ofrece valiosas pistas sobre la naturaleza de Astarot y su influencia en el mundo humano. En el libro de Jueces, capítulo 2, versículo 13, se menciona la adoración de los israelitas a los dioses de los cananeos, entre los cuales se incluye a Astarot. Escuchemos lo que dice la Escritura. Este pasaje nos ofrece un vistazo a la influencia oscura de Astarot y su conexión con la adoración pagana. Pero, ¿quién es realmente este poderoso demonio? Astarot es considerado uno de los demonios más poderosos y seductores, asociado con la lujuria, la fertilidad y la corrupción espiritual. Se le describe como una figura misteriosa y atractiva, cuya presencia es sinónimo de deseo y tentación. Se dice que Astarot se deleita en seducir a los humanos con sus encantos, llevándolos por el camino de la perdición y la destrucción. Las víctimas de Astarot a menudo experimentan una sensación de éxtasis y desesperación, incapaces de resistir sus insidiosas influencias. Se cree que este demonio se alimenta del deseo y la pasión desenfrenada de sus víctimas, dejándolas exhaustas y desoladas. Aunque la presencia de Astarot puede ser sutil, sus efectos pueden ser devastadores para aquellos que caen bajo su influencia. Se dice que sus víctimas sufren de adicciones, comportamientos autodestructivos y una profunda sensación de vacío interior. Pero, ¿cómo podemos protegernos del influjo de Astarot? La fe y la oración pueden ser nuestras mejores armas contra las fuerzas del mal. En Santiago capítulo 4 versículo 7, se nos exhorta a resistir al diablo, y él huirá de nosotros. Y en Efesios capítulo 6 versículos 11, se nos insta a poner toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y así, queridos espectadores, llegamos al final de nuestro fascinante viaje a través del oscuro mundo de los demonios sexuales. Hemos explorado las siniestras figuras de Incubus, Succubus, Lilith, Asmodeo, Abisou, Belcebú y Astarot, criaturas que acechan en las sombras de la noche, sembrando el terror y la tentación en su camino. Estas entidades demoníacas, arraigadas en la mitología, el folclore y las creencias religiosas, han capturado nuestra imaginación y despertado nuestro temor ancestral hacia lo desconocido.
A través de relatos antiguos y pasajes bíblicos, hemos descubierto cómo estas criaturas se alimentan de nuestros deseos más oscuros y debilitan nuestra voluntad. Pero en medio de la oscuridad, siempre hay luz. La fe, la oración y el conocimiento son nuestras mejores armas contra las fuerzas del mal. Recordemos las palabras de Santiago capítulo 4 versículo 7, que nos insta a resistir al diablo, y él huirá de nosotros. Mantengamos nuestras mentes y corazones protegidos con la armadura de Dios, como nos exhorta Efesios capítulo 6 versículos 11. Y ahora, queridos amigos, los invito a suscribirse a nuestro canal para más exploraciones fascinantes del mundo del ocultismo, la mitología y lo sobrenatural. Juntos, continuaremos desentrañando los misterios más oscuros y desafiando las sombras que acechan en la noche. Suscríbanse, compartan sus propias experiencias en los comentarios y únanse a nuestra comunidad. Hasta la próxima, que la luz guíe vuestro camino en la noche oscura.